Bueno, y esta mañana muchas personas que tuvieron que pasar por el puente Pueyrredón se encontraron con un piquete de los trabajadores de la empresa Calza que estaban reclamando la reincorporación de trabajadores despedidos. Duró 2 horas, pero fue un infierno para quienes tenían que cruzar por allí. Y esto repone un debate que está abierto en nuestra sociedad y que tiene que ver con cuál es la eficacia del piquete como instrumento para poner en la agenda y para lograr objetivos cuando hay reclamos tan justos como los que acabamos de hablar, ¿no? Acabamos de contarles que se trataba de trabajadores despedidos. Bueno, hay una encuesta realizada por el licenciado Tomás Lanusse que habla acerca de cuál es la opinión de los porteños sobre los piquetes. Y ya muchos deben imaginarse el resultado: 4 de cada 5 están en desacuerdo con los cortes, porque el 64 dice que afecta mucho o bastante su vida. Claro, después cuando uno le pregunta a la gente también entienden los motivos, pero hay algunas otras maneras de protestar. Está aquí con nosotros para hablar del asunto el legislador del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal. Gracias por venir. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, lo invitamos a usted porque sabemos que la izquierda siempre está en ese tipo de protestas y apoya todas estas manifestaciones. Y a mí me gustaría saber qué piensa usted de este descontento que hay, ¿no?, de gran parte de la sociedad con este instrumento que, bueno, comenzó en los 90 y no sé si todavía usted cree que tiene efectividad. ¿Qué le parece? Bueno, yo diría en primer lugar que el piquete, la marcha, la manifestación, la huelga arrancaron mucho antes de los 90 en la Argentina, en el mundo, en la historia del movimiento obrero. Estoy hablando de los siempre, cortes, ¿no? De los cortes sí, de rutas o de arterias. También, digamos, el piquete siempre ha estado acompañado a la huelga desde que el movimiento obrero es movimiento obrero, ¿no es cierto? En el siglo XIX, en Inglaterra, en todos los lugares donde el movimiento obrero se expresó. Y bueno, en relación a esta encuesta que vos mencionabas, yo el otro día vi otra también, donde la misma gente que veía negativo un corte en relación a una huelga, un reclamo social, lo veía perfecto si tenía que ver con un reclamo vecinal, cortes de luz y todo demás. Entonces, ocurre algo curioso. A nadie le gusta el corte que hace otro, pero todo el mundo está dispuesto a manifestarse, a protestar, a cortar, si tiene un reclamo propio. Claro. Entonces, yo creo que acá se está tratando de cambiar una agenda, María, que tiene que ver con lo siguiente. Vos dijiste muy bien, hoy en el Puente Pueyrredón un grupo de trabajadores que habían perdido su trabajo. Había también gente de la refinería Shell, donde también hubo despidos. Entonces ocurre lo siguiente, se dice, por ejemplo, que alguien corta y está perjudicando el derecho al trabajo de otro. Pero ¿por qué no hablamos de las miles de personas que hoy en la crisis argentina están perdiendo definitivamente el derecho al trabajo? Que fue lo que pasó en aquellos piquetes de los años 90. Y si hacemos un poco de memoria, nosotros tenemos que reconocerle a la protesta social, a los piquetes, un mérito extraordinario en la historia reciente de la Argentina. Cuando en los 90 todavía había euforia, todavía se decía que iba a haber convertibilidad para rato, que todo estaba perfecto, ya empezaron los piquetes de los desocupados en Salta, en Neuquén. Era la alerta. Alguien le estaba diciendo a la sociedad entera, trabajadores desocupados, despedidos de los campos petroleros. En el 95 habían empezado, claro, 98, entonces 97 vos fíjate lo siguiente, Mosconi. como la fiebre en el enfermo. Alguien nos está alertando de que las cosas no funcionan. Entonces, en la Argentina, antes de hablar del problema de que hay una protesta, un piquete que incomoda, veamos las razones y veamos la crisis social que se está instalando. Hoy se supo que a los obreros mecánicos de la General Motors le van a bajar el sueldo un 35%. Sí. ¿No es eso un terrible piquete, entre comillas, contra el derecho al salario? Alguien dice, no, el piquete me interrumpe derechos. ¿Y qué pasa en ese con ese sentido, trabajador? por ejemplo, le van a cortar las jornadas porque no pueden tocarle un salario a un trabajador.
le acortan la jornada, pero vos te das cuenta que si a cualquiera de ellos le preguntaron, le si dieran a quieren seguir elegir trabajando, si quieren seguir trabajando, y personas que a lo mejor están pagando créditos, tienen obligaciones salariales y le descuentan un 35%. Ahora, me parece interesante el desvío hacia el tema importante que es los síntomas de la crisis que están empezando a verse en estos protestantes. Ahora, piquetes hubo en el mejor momento de ahora, de esta década. Los hay ahora con todos estos motivos que estamos hablando, los hubo antes también. Digo, es ya un instrumento instalado. Claro, pero como la huelga también. La huelga también, vos fíjate que la huelga provoca todas las dificultades que puede provocar un piquete. Si hay un paro de transporte. En el transporte, pero si hay una huelga en un frigorífico no va a provocar las mismas, no le va a impedir a una persona que va en un colectivo pasar por el lugar donde tiene que pasar para llegar hasta su trabajo. Perfecto, pero a lo mejor lo deja sin carne en el mostrador de la carnicería. Puede es decir, otra cosa. ¿Me entendés? Es decir, tenés el mismo tipo de problemas. Toda huelga implica, ¿no es cierto?, toda huelga este tipo de molesta, cuestión. porque para eso es huelga, para eso se hace una medida. Lógicamente pero es un llamado de atención. La calle, o sea, el piquete impide que un montón de gente circule por ahí, que hay gente que generalmente no tiene el poder de devolverles el trabajo a los trabajadores que están protestando. Sí, por supuesto, pero esa misma persona tiene que pensar sobre las razones de fondo que llevan al corte, que llevan al piquete, porque, te insisto, María, en un momento donde el derecho al trabajo está tan seriamente cuestionado, tenemos que reflexionar sobre este tipo de problemas. ¿Qué importancia tiene ese trastorno circunstancial frente al hecho de que alguien nos está alertando sobre una crisis social de fondo? Ahora, después viene el otro gran problema, que es esto de que se reglamenta la protesta social, la movilización y todo lo demás. Las protestas en general son contra el Estado, en el sentido que es el Estado que por una medida económica genera despidos, genera suspensiones. Entonces, la gente se moviliza contra ese Estado y el Estado se arroga la decisión de determinar quién puede manifestar y quién no puede manifestar. No está bien, porque en definitiva el que está reclamando, el que está colocando de alguna manera en cuestionamiento en el banquillo a ese mismo Estado es la población, la que reclama, ¿no es cierto?, la que va a un lugar, la que va a otro. El otro problema importante es que el derecho de movilización, de protesta, de huelga, el trabajador solo lo puede ejercer colectivamente, no lo puede ejercer individualmente, porque imagínate, si vos en tu trabajo decís, bueno, yo me voy ahora en señal de protesta, sola tenés una indefensión, porque del otro lado hay un gigantesco piquete. El de la General Motors que decíamos antes, que te reduce el salario, el Estado que a través de la inflación te carcome todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando ponemos el ejemplo de lo que sucedió hoy, y sí, la verdad que quién puede cuestionar que un grupo de trabajadores despedidos corten una calle, pero el punto es que los piquetes ya se utilizan para muchísimas cosas, ¿no? Para qué sé yo, reclamar más planes tratándose de cooperativas o de agrupaciones políticas frente al Ministerio de Trabajo y cortar toda la arteria ahí de Alem, que son todas cosas justas, pero lo que pasa es que la gente que lo sufre es gente que no tiene poder y que realmente sufre igual que el otro que está ahí en la calle, ¿no? O sea, esa es la contradicción que deberíamos zanjar, que no sé si a usted le parece que requeriría algún tipo de reflexión sobre eso, ¿no? Claro, es muy difícil de zanjar, porque es lo mismo que pasa con toda huelga. Sí. Pero lo que tiene que pensar el ciudadano, el trabajador que de pronto ve lo que ocurre, es que también se llega a esa circunstancia como resultado de una situación extrema. Yo el viernes estuve en el Hospital Moyano. Había una asamblea de trabajadores, nos llamaron a varios legisladores. El gobierno dispuso el descuento de días trabajados de 560 trabajadores, una locura. Hasta 15 días le descontaron. ¿Por qué? Porque hicieron una auditoría y la hicieron mal, en forma desastrosa. Te doy un ejemplo, gente que estaba de vacaciones, iban al escritorio y decían, a ver, ¿está o no está? Bueno, entonces se descuenta el día. Y resulta que era un médico que estaba de vacaciones. Sí. Bueno, una situación, la gente estaba soliviantada, protestaba y todo lo demás. Llamamos a los funcionarios, buscamos una salida al problema.
había legisladores, buscamos que de alguna manera la situación se retrotraiga adentro del hospital. No hubo ningún tipo de respuesta. La gente dijo, bueno, el lunes salimos a la calle y cortamos la calle, a ver si realmente se entiende lo que estamos reclamando. Entonces, la decisión dura, extrema, de una movilización, de un corte, siempre tiene como contraparte una acción de tipo despótica y también extrema del Estado. Nos dicen, por ejemplo, que las movilizaciones deberían avisarse, debe haber antelación, programarse y todo lo demás. ¿Alguien programa la reducción del salario o la liquidación de las jubilaciones como resultado de la inflación o los cortes de luz del mes de enero? Lo que pasa es que en esa tensión entre un Estado sordo y un grupo de trabajadores afectados, hay otro grupo de trabajadores que tienen el mismo Estado sordo enfrente, ¿no? Y que cargan con sus otros líos y con sus otras por supuesto. cosas. Y yo creo que se hace una gran presión sobre ellos para crear una suerte de división, una suerte de choque entre trabajadores. Pero pero por eso hay un poco, desgraciadamente. Claro, ya, ¿no? por eso te digo que me llamó tanto la atención de esa encuesta, que el 80% decía, si es por corte de luz, si es porque me pasa en la calle, bárbaro, me parece perfecto. Entonces, acordémonos de eso. Es decir, que cuando en definitiva hay demandas que nos tocan muy de cerca, también queremos protestar. Y Ramal, ¿usted cree que entonces se van a multiplicar los piquetes en el país debido a la crisis de la que usted habla? Bueno, es indudable que de alguna manera se tiene que manifestar la inquietud social. Es decir, estamos en una situación, es muy curioso porque es indudable que están buscando un cambio de agenda. Sí. La industria automotriz está prácticamente paralizada. El crédito al consumo está totalmente parado y por lo tanto el comercio también va a una parálisis, a una recesión. Es decir, el derecho al trabajo está afectado en gran forma y la gente va a tener que salir a reclamar de alguna manera. Entonces, ¿debatimos el problema del derecho al trabajo? ¿Debatimos el problema de quién tiene que pagar esta crisis? No. Vamos a ver cómo sancionamos al que sale a la calle porque se quedó sin trabajo. No, no es salida, no es salida. La protesta social necesita fluir en una sociedad porque es el síntoma, es la expresión de que efectivamente estamos en una crisis. Si la tapamos, si la acallamos, entonces vamos a estar de alguna manera como colocándole, ¿no es cierto?, una mordaza a un reclamo que de alguna manera se tiene que manifestar. Entonces creo que es muy importante que coloquemos en la agenda, en la preocupación nacional, los que hoy son realmente los problemas de la preocupación nacional, y es esta crisis que está afectando tan grandemente el salario, las jubilaciones, la posibilidad de trabajar, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que estamos viendo. Bien, legislador, muchísimas gracias por haber estado aquí en Infobae, muy amable. Nosotros en un ratito salimos con más información, quédense.